La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Pues ya teníamos varios meses de no conversar con él. Significa que todo ha estado tranquilo. Por lo menos no han habido emergencias, ¿verdad? No han habido emergencias. Y con él, pues sí, ¿verdad? Cada vez que hay emergencias, ahí vemos a Luis Alonso Amaya, director nacional de Protección Civil, quien está aquí con nosotros. Bienvenido, Luis Alonso. Muchas gracias, Diana Verónica, Tony, qué gusto saludarles nuevamente. Por supuesto, el saludo a toda la audiencia de este programa. Y bueno, qué bueno estar aquí con ustedes. Espero poder ahondar en algunas cosas que estamos haciendo como Dirección General de Protección Civil, como gobierno del presidente Nayib Bukele, a fin de seguir fortaleciendo todo el sistema de protección civil del país. Y el primer comentario ahorita fuera del aire, cuando nos sentamos y nos estamos acomodando, es ¡qué calor! Sí, definitivamente. ¡Qué calor! Y la canícula. Y la canícula, y bueno, ahí nos iba llevando la conversación. Creo que es importante comenzar con esto porque los polvos del Sahara, ya lo comentábamos en el Exacto. ¿Qué ondas ahí? Ingresaron al país el martes, y esto lo que hace es encapsular, exactamente, el embovedar el calor. Lo que los polvos del Sahara, me decía un amigo que también es parte del equipo técnico de la Dirección de Observatorio de Amenazas, lo que los polvos del Sahara generan es básicamente el mismo efecto invernadero, ¿verdad?, que se está generando con el cambio climático. Entonces, o que está generando, mejor dicho, el cambio climático. Lo que hace, como usted bien dice, Tony, encapsular el calor. Hoy va a ser un día bastante caluroso. Ahora mismo no recuerdo a cuántas partes por millón hemos llegado de los polvos del Sahara, pero sí, o cuánto es, digamos, la medición que se está haciendo, pero definitivamente va a ser un día bastante caluroso. Y otro detalle que es importante comentar con relación a los polvos del Sahara es que una vez entran los polvos del Sahara, básicamente cesan la lluvia, ¿verdad? Esto también detiene la lluvia. Exactamente. Y esto viene asociado con la canícula, o sea, tenemos dos fenómenos simultáneos Exacto. que provocan ausencia de lluvias. Incluso diríamos tres, porque hay que recordar que ya el fenómeno del Niño pues está en franco desarrollo en el país, ¿verdad? El fenómeno del Niño está en franco desarrollo. Hay que recordar que después de 3 años de haber tenido 3 o 3 años y medio, ahora mismo no recuerdo muy bien, de haber tenido el fenómeno de la Niña, que para nosotros significó desde 2019 hasta el año pasado temporadas invernales muy pero muy activas. Ustedes recordarán en el 19 tormenta Amanda, Ágata, Eta, Iota, entonces Cristóbal. Sí, ese año fue una cosa de lluvia todo el tiempo. Exactamente, muy pero muy activo. Bueno, Amanda creo que solo fue un evento en el 20 fue que tuvimos toda esa serie de tormentas, ¿verdad? Empezó con Amanda, luego tuvimos Cristóbal. Bueno, se nos acabaron los nombres del alfabeto clásico y empezamos con el alfabeto griego, por eso tuvimos, creo que fue la tormenta Eta, fue la tormenta Iota, con esa creo que terminamos el año. Ahora mismo no recuerdo muy bien, pero sí hemos tenido una serie de 3 años de manera consecutiva de temporadas invernales muy pero muy activas. Esta por lo menos en las últimas 2 semanas tampoco es que ha sido muy lluvioso, ¿verdad? Pero sí hemos tenido algunas tormentas. El día jueves, por cierto, fue un día antes de que se inauguraran los Juegos Centroamericanos. Ese día, como decía mi abuela, llovió hasta sapos y ranas, ¿verdad? Sí, ese día. Es más, me acuerdo que el ministro de Medio Ambiente había dicho que había llovido lo que normalmente llueve el 25%, creo que era el promedio, que él decía que el 25% de lo que llueve en la época lluviosa había llovido ese día. Tuvimos 168 milímetros en algunas partes del país. Eso pues indudablemente significa mucha agua. Tuvimos
la mayor parte o mejor dicho, la mayoría de las quebradas del Gran San Salvador registraron banca llena, que es un tecnicismo o un término que ocupa la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente para decir que el caudal del río está al máximo, ¿verdad? Después viene el desborde. Exactamente, entonces tuvimos banca llena, tuvimos ligeros desbordes en la zona del barrio Modelo, el río Acelguate, en la zona del puente de Agua Caliente estuvo a punto de desbordarse, no llegó al desborde, pero sí estuvo a punto. De hecho, tuvimos que evacuar por precaución algunas familias de esa zona. Y bueno, diría yo que esa fue como una de las tormentas más complicadas que hemos tenido hasta hoy. Nosotros presentamos igual el plan invernal al finales de noviembre, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la predicción climática para los siguientes 3-4 meses, hay que recordar que regularmente la temporada invernal tiene su pico más alto entre agosto, septiembre y octubre, que es cuando tenemos ya cierta humedad, son más propensos los lugares, sobre todo donde hay una topografía bastante accidentada, para que se produzcan movimientos de ladera, es decir, deslizamientos, derrumbes, deslaves. Y por supuesto es el momento del año cuando tenemos las famosas tormentas convectivas que tienden a dejar toda esa cantidad de vallas publicitarias, árboles caídos. Entonces, que se llevan todo. Exactamente. Ahora, ante esta situación que estamos viviendo en estos momentos, ¿de qué debemos? Porque se ha dicho que esta canícula podría durar hasta mediados de agosto. Exactamente. Bien, un mes. Un mes. Exactamente. O sea, normalmente una canícula andaba entre los 10 y 15 días con ausencia de lluvia. Por ahí andaba. Es lo normal. Regularmente. Ahora estamos hablando de un mes, Luis Alonso. Lo que hay que recordar es que, bueno, en primer lugar, pues, como les decía, estamos en franco desarrollo del fenómeno del Niño. Eso, ipso facto, significa reducción en la pluviometría o reducción en la precipitación. Y bueno, también hay que recordar un hecho bien ya notorio, pues, o sea, para nadie es un secreto que el cambio climático es una realidad, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que definitivamente se derivan de eso. Regularmente en esta época del año deberíamos estar teniendo tormentas todos los días, sobre todo por la tarde-noche, sin embargo no las estamos teniendo. Eso derivado de 3 cosas: el fenómeno del Niño, los polvos del Sahara y por supuesto la canícula que ya ha entrado. Justo estoy viendo una publicación que acaba de hacer Greenpeace y dice: en la última semana países alrededor del mundo se han visto afectados. Estoy viendo aquí, vean, calles inundadas en la India, sí. En Turquía, en la Unión, esto es Reino Unido, España, España, sí. Las riadas en España, sí. y dicen, bueno, ya basta, o sea, el cambio climático, y las compañías dicen, the fossil fuel companies siguen con sus ventas y vendiendo, ¿verdad? Sus ganancias. Ahora, ante esta situación, Protección Civil, ¿de qué debe estar muy pendiente? Porque se me viene en la cabeza el tema de repente las quemas, de repente yo también lo he notado, el 26 de junio fue la inauguración de los Juegos, el 25 que se vino esta tormenta fuertísima, sí. Ante la tierra seca se vienen de repente estas tormentas y estos vientos, o sea, lo que se viene en el resto de la época lluviosa, cuando se venga, si es que se viene también, va a causar destrozos. Mire qué interesante lo que usted está diciendo. Fíjese que el plan invernal justamente se centra, digamos, en 4 cosas, 4 escenarios probables de riesgo, ¿verdad? El primer escenario es el que se deriva de precipitaciones abundantes, que tiene que ver con inundaciones de alta pendiente o las famosas crecidas repentinas de los ríos, a partir de las cuales nosotros le decimos a la población: no cruce los ríos cuando esté lloviendo en la parte alta de la zona donde vive, no se aventuren a cruzar con vehículo ni a pie, menos a pie, ¿verdad? Entonces,
Ese es un escenario probable, crecidas de alta pendiente. Otro escenario probable son las inundaciones que se dan en la zona baja del país o en la zona sur del país, sobre todo en las zonas circundantes a los deltas de los ríos principales. Estoy hablando del río Paz, estoy hablando del río Lempa, del río Jiboa, del río Grande de San Miguel, toda la zona de Jiquilisco, San Dionisio, estoy hablando también de San Francisco Menéndez y otros lugares que, aunque los ríos no tienen un caudal, digamos, tan importante constantemente, sí tiende a subir mucho cada vez que tenemos tormentas en la cuenca alta. Estoy hablando del río El Jute, estoy hablando del río El Sunza en Sonsonate y así sucesivamente. Recordarán ustedes este río, ahora mismo no sé si es el río El Jute o es otro río, que inundó varias colonias e incluso provocó la muerte de un buen número de animales en la zona de San Diego el año pasado. Entonces, ese es un segundo escenario. Otro escenario es el que se deriva de las tormentas convectivas con vientos rafagosos, que tiene que ver con caídas de vallas publicitarias, árboles. Recuerdo hace 2 años tuvimos el año pasado tuvimos una noche, fue exactamente el 9 de agosto, que los medios hasta le llamaron la noche de los árboles caídos, ¿verdad? Un promedio de 110 árboles, si no más, porque hay algunos que no fueron tratados por nuestro personal, por los equipos tácticos de protección civil o fovial o todos los que somos parte del sistema, sino que algunas personas tienen su motosierra en su casa y ellos disponen. Este es el tercer escenario. El cuarto escenario es el que tiene que ver con qué pasa si no llueve, si al final no recibimos las lluvias que esperamos recibir, que aproximadamente deberían ser entre 1.800, 2.000, 2.200 milímetros en el año. Indudablemente, como sistema de protección civil, lanzamos un plan que justamente por eso se llama Plan de Contingencia para Eventos Hidrometeorológicos, conocido en términos prácticos como Plan Invierno 2023, pero resulta que también la ausencia de precipitación es un problema de origen hídrico, ¿verdad? Que tiene que ver con, en primer lugar, que se puedan presentar incluso algunos incendios. Los incendios forestales. Incendios forestales. Ajá. O incendios en maleza que terminan siendo de interfaz, es decir, de maleza pasó a forestal, de forestal pasó a ser estructural. Que ahorita está verde, ¿verdad? Exactamente. Ya aquello seco ya se terminó, pero pues sí. Pero ante la ausencia de lluvia. ¿Y la canícula es 0 lluvias o poca lluvia? Debería ser 0 lluvia, ¿verdad? Uh-huh. Debería ser total ausencia. De hecho, canícula a eso se refiere, ¿verdad? Tener, digamos, 0 lluvias. El año pasado pasó algo bien curioso, que aunque estábamos en un periodo de canícula, en algún momento creo que hasta se manejó un término nuevo para mí, canícula húmeda. Contradictorio entonces, ¿verdad? Exactamente. Canícula húmeda. Ajá. Canícula húmeda. ¿Por qué? Pues porque en algún momento estábamos en canícula, pero tuvimos algunas tormentas de consideración, sobre todo en la zona de las cordilleras, que es donde tiende a concentrarse la humedad, ¿verdad? Ok, y ante todo esto que está sucediendo, hay una nueva, ¿cómo se llama, Luis Alonso? Actualización del Plan Nacional de Protección Civil. Definitivamente. Y esta actualización responde, pues sí, a las nuevas emergencias. Responde a esto, Diana Verónica, no solamente responde a todo lo derivado de eventos hidrometeorológicos. Hay que recordar que este tipo de fenómenos tiende a generar otros efectos, diría yo, por no hablar de daños y pérdidas, otros efectos que tienen relación, por ejemplo, con el corredor seco de nuestro país. Hay que recordar que El Salvador es parte del corredor seco mesoamericano, en el que, por ejemplo, zonas como Alegría, zonas como Mercedes Umaña, que por siempre han tenido problemas de origen hídrico, por ser la parte más alta de esa cordillera, etcétera. Indudablemente, ante una situación en la que no tenemos precipitaciones, terminan afectándose cultivos. Todas las personas que usualmente viven en estas zonas subsisten de los cultivos, ya sea del cultivo del café, granos básicos y otro tipo de cultivo. Ahora que se está, digamos, poniendo muy de moda otra vez
el cultivo del cacao también, ¿verdad? Entonces, indudablemente, el Plan Nacional de Respuesta debe sufrir una actualización, debe sufrir un cambio, adaptarse a los nuevos, digamos, escenarios, a los nuevos eventos que podrían. Incluso fíjese que estamos ahora mismo haciendo un análisis de si de verdad deberíamos seguir pensando en 9 amenazas, como ahora concibe el plan de respuesta, por ejemplo. El Plan Nacional de Protección Civil, desde la aprobación de la Ley de Protección Civil en 2005, debió haber tenido 2 componentes principales. Uno que tiene que ver con la reducción de riesgo de desastres, es decir, reducir la probabilidad de materialización de situaciones críticas que nos lleven a, por ejemplo, tener estados declarados de emergencia, estados declarados de desastre. Y el otro que tiene que ver con la preparación y la respuesta, es decir, disponer de todos los recursos necesarios para poder, por ejemplo, tener 14 centros de operaciones de emergencia debidamente equipados que permitan gestionar la emergencia, que es la parte administrativa. Bueno, que hoy le movieron el tapete porque ya va a cambiar la división política territorial. Y fíjese que eso, mire qué interesante, porque eso a nosotros como Protección Civil nos beneficia. Porque en primer lugar estamos hablando que ya no serían 262 comisiones municipales de protección civil. Ahora estaríamos hablando de 44 comisiones de protección civil que podríamos estarle dando mucha más atención con el recurso humano. De repente, lo que más se ha visto en los últimos años como protección civil ha sido la parte operativa. Estoy hablando de los equipos tácticos de emergencia, estoy hablando de los guardavidas, pero creo que es importante que la población sepa que protección civil no solamente es respuesta. Una de las cosas a las que la administración actual del Ministerio de Gobernación, y creo que es justo mencionar todo el interés que el ministro Juan Carlos Videgain le ha puesto al trabajo de protección civil, es no solamente ver la parte reactiva, sino también darle atención, como siempre debió haber sido, a la parte prospectiva del riesgo, así le llamamos nosotros, es decir, anticiparse a los hechos, exactamente, ¿verdad? Y yo creo que lo hemos demostrado. Creo que el gobierno, el presidente Nayib Bukele, ha demostrado por demás que cuando nos anticipamos a los hechos, no solamente reducimos probabilidad de daños y pérdidas, sino probabilidad de no perder ni una tan sola vida humana, que al final es el fin de cualquier instancia de protección civil en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Ok, entonces decía usted, serán 44 comisiones municipales de protección civil. Ahora, estamos actualizando todo. Nuestro Plan Nacional de Protección Civil, como le decía, estamos buscando que a la brevedad posible podamos presentarle a la sociedad salvadoreña un Plan Nacional de Protección Civil que incluya una reconfiguración de las amenazas en el país, es decir, probablemente ya no hablar de huracanes, tormentas tropicales, de sequía, sino englobarlos en una sola que debería ser eventos hidrometeorológicos, eventos hidrometeorológicos. Otro, eventos geológicos que tienen que ver con la sismicidad, con la actividad volcánica y, por qué no decirlo, también porque somos susceptibles a eso. El hecho de que hasta hoy no hayamos tenido, gracias a Dios, no hayamos tenido una manifestación de ese tipo, no significa que no seamos susceptibles a la ocurrencia de un tsunami. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Tiene razón. Y el hecho de terremotos también, porque el último fue 2001. 2001. O sea, hace 22 años. Exacto. Como dicen los geólogos, ya llevamos, ¿qué? 22 años ajá, de silencio sísmico. ¿Eso es bueno? No, no es bueno. Ajá, sí, no es bueno. Porque se está acumulando. Pues sí, ese es un decir. Sin embargo, hay que recordar que en El Salvador hay 2 fuentes principales de ocurrencia de sismo, ¿verdad? Número 1, el fenómeno de subducción, que no es ni más ni menos que el hecho de que una placa está introduciéndose por debajo de la otra. En este caso, la placa de Cocos introduciéndose por debajo de la de Caribe, que es donde Centroamérica está situada. Luego, la otra fuente principal de sismos es todo el sistema de fallas que tiene dentro del territorio nuestro país. Esas, digamos que son las dos fuentes principales.
las dos hipótesis más cercanas de riesgo sísmico que tenemos y no es porque solo sean esas, sino porque son las más es lo último que tuvimos, y en función de eso nosotros tenemos como un escenario probable. ¿Cuáles son? El terremoto de 1986 y los terremotos de 2001, que algunos dicen que fueron 3, ¿verdad? Oficialmente hay registrados 2, el del 13 de enero y el del 13 de febrero. En ese sentido, estamos haciendo, como les decía, una reconfiguración de todas las amenazas. Hay que hacer un análisis. Estamos tratando de que sea un plan debidamente consultado. Y entre el 86 y el 2001 hay 15 años. Exactamente. Pues sí, ya nos pasamos. 5 años de silencio sísmico. Sí. 7. Ah, sí, 7, porque perdón. han pasado 22 años. Ajá. Entonces, ahora, ¿debería preocuparnos esto? Bueno. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Sí, de verdad. Ahora que está muy de moda ese corito, ¿verdad? Protégeme, Señor, con tu espíritu. Ay, no, sí, o sea, es algo que puede suceder. Definitivamente. Ya lo sabemos, o sea, es parte de la naturaleza donde estamos. Exacto, y mire, hay una máxima japonesa que a mí me encanta y dice, si ya ocurrió una vez, una segunda y una tercera, que no le quepa duda que seguirá sucediendo per seculum seculorum, como decían antes en la misa cuando la leían en latín, ¿verdad? O Pues sea, sí. va a seguir sucediendo. Definitivamente. Por eso es que se está haciendo esta actualización, como exactamente, usted dice. y otro elemento bien importante que estamos trabajando de forma paralela es el Plan Nacional de Reducción de Riesgos, que tiene que ver explícitamente la reducción de riesgos en este país y en cualquier país donde de verdad se le quiere entrar en serio al tema de la gestión integral de riesgo y desastres, vista desde una perspectiva de protección civil, tiene que ver por 2 cosas fundamentales: la prevención, es decir, evitar que algo suceda, y la mitigación, es decir, cuando llegamos a un punto en el que definitivamente aceptamos, por ejemplo, que vivimos en una zona altamente sísmica y que no va a parar nunca de temblar porque es parte de la dinámica geológica del planeta, ¿qué nos queda? Buscar la forma de reducir los efectos que pueda dejar la materialización de esa amenaza. Construcciones sismoresistentes, educación de la población, y ya que lo menciono, hay algo bien importante también. Regularmente la reducción de riesgo de desastres se concibe únicamente a partir de construcción de obras grises. Cada vez que hablamos, por ejemplo, de mitigación, todo el mundo piensa en muros de contención, en gaviones, etcétera. Y no, realmente no es solamente eso. Usted puede reducir el riesgo de tener un evento crítico en su casa, por ejemplo, asegurándose de que sus hijos conozcan la ruta de salida, asegurándose de que sus papás, sobre todo si ya son adultos mayores, sepan cuál es el punto más seguro de su casa, a donde deberían dirigirse si no hay tiempo para salir de su casa, ¿verdad? Entonces, ¿reducimos con eso? Sí, reducimos la probabilidad. Entonces, estamos trabajando también de forma paralela ese plan, y algo bien novedoso que estamos haciendo, incluso de la mano del Ministerio de Hacienda y de todos los que tienen que ver con la recuperación. Trabajando el mecanismo de recuperación temprana, pensando, dicho en términos económicos, esto se llama continuidad de los negocios, ¿verdad? Es decir, se pierde una porción importante, digamos, de la infraestructura que permite no solamente generar empleo, sino mantener al país productivo. ¿Cómo se recupera? Como la caída de un puente. Exactamente. Entonces, ¿cómo transferimos el riesgo? Porque vean qué interesante que en el ámbito global de la gestión de riesgo, eso se llama transferir el riesgo. ¿Cómo transfiere usted el riesgo de recuperar su vehículo si se lo chocan? Comprando un seguro, ¿verdad? O adquiriendo un seguro. Entonces, está transfiriendo el riesgo, está asegurándose usted de que al final usted lo está pagando, pero en algún momento, cuando la amenaza se materialice, es decir, la probabilidad de que le choquen el vehículo o que usted tenga un accidente, no va a tener que echar mano en ese momento
de una cantidad de dinero que probablemente a lo mejor ni se tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque usted ya se encargó de transferir el riesgo con antelación. Tener el plan B listo, ¿verdad? Exactamente. Tener el plan B listo. Muy bien. Exactamente. Vamos a seguir hablando al respecto. Luis Alonso, son las 8 de la mañana con 30 minutos. Compañero, ya vino el desayuno gracias a San Martín, que vemos por ahí. Tuiteé que había dicho Luis Alonso Amaya que hoy va a ser uno de los días más calurosos, que se ha juntado la canícula y el y inicio el polvo, y el los Sahara, los y polvos. el niño. Entonces dice Salvatore allá A nuestro amigo que nos del saludamos Tunco, en McDonald's. por lo No, Salvatore. Guía turístico. Sí, por lo menos el mar está chiquito, hay que ir a nadar 3 veces al día. Dice. Sí, ¿verdad? No, de verdad hay que buscar. Ya me hiciste acordar de mi piscina de plástica que tengo ahí en la casa. Hay que hidratarse. Inflarla. Niños y ancianos, ¿verdad? También. Exacto, mantenerse muy hidratado, ¿verdad? La recomendación, no exponerse tanto al sol, mantenerse hidratado. Salvatore Escalante. ¿Cómo no? Para las personas que tengan la oportunidad y puedan hacerlo, pues usar un bloqueador. Hoy que dijo bloqueador, el oncólogo que yo veo me decía que ahora hay que ver las horas en que uno puede salir a la calle. Exactamente. Y me enseñaba ahí una página web que muestra a qué horas el sol es dañino. Entonces ahí viene con dibujitos a qué horas vos debes de estar resguardado, porque por muy bloqueador solar que te pongas, el sol está dañando. Y yo creo que hasta bueno es mencionarlo. Usualmente se dice que el sol es mucho más dañino, es decir, la probabilidad de que usted tenga la mayor, digamos, exposición a los rayos ultravioleta, usualmente dicen que es entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Incluso por eso es que los pediatras recomiendan que cuando hay que darle un poco de sol a los niños sea entre las 8 y las 10 de la mañana, ¿verdad? Que es cuando el sol, como decía una buena amiga, está tiernito, ¿verdad? Ajá, sí. No pega fuerte, no pega fuerte. Sí. Entonces, ojo con eso que usted está diciendo, porque hoy con esto del cambio climático, y la verdad que no sé si a ti te ha pasado, compañero, yo a veces que he tenido que hacer algo al mediodía y camino y me expongo, y uno siente que eso... Sí, ese es un calor abrasador, ¿verdad? Es un calor abrazador. Pero no es que te abrace, sino que te abraza. Muy bien, vino San Martín. Los mejores croissants, disfrútalos en San Martín. Escoge entre el relleno jamón de pavo y queso cheddar. Y para los amantes de la Nutella, croissant bicolor relleno con Nutella. Mira, elaborado 100% con mantequilla. Búscalos en tu San Martín preferido o pídalos a domicilio al 2215-1515. Agradecemos a Línea Rosa que nos trajo los desayunos desde una sucursal de San Martín. ¿Qué es Línea Rosa? Es un servicio de transporte conducido por mujeres. Es la forma más segura de viajar. Las contactas en el 6200-4491 o también a través de Línea Rosa App. Y le vamos a entregar a Luis Alonso cafecito. Sí, por supuesto. Caramba. Aquí está una bolsa de Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony, el café que ha estado tomando usted y su equipo que lo acompaña. Caramba, muchas gracias. Para que no sé si tiene molinillo en la casa. Tengo molinito y les cuento que me gusta cuando hay tiempo, ¿verdad? Cuando hay tiempo hacerlo en prensa francesa, ¿verdad? Ajá, Sí, y molerlo en el momento. En el momento, sí. Qué empezar cosa a más disfrutarlo rica. desde ese... Sí, porque usted sabe domingo, no le podemos decir que es el día que tiene, ¿verdad? No, pero ahorita está tranquilo. No está ¿Ya lloviendo. se tomó vacaciones este año? No. No, todavía no, fíjese, todavía no. Ya vamos a buscar el momento. Es que ya se vienen las vacaciones de agosto, es uno de los temas que vamos a hablar. Por supuesto, ya todo el mundo está pensando, ya está en modo vacación, Sí, dicen. la gente ya quiere, ¿Cuándo después del empiezan las 15. vacaciones? Estamos ya El 1, ¿verdad? El 1 de agosto. El 1 de ajá. agosto. Sí, solo que los días feriados les tengo una mala noticia Sí, a la son audiencia. Cayeron el sábado y 6. domingo. Sábado y domingo. El día de ley de feriado cae sábado y domingo, quien son los únicos días que descansa. La mayoría que descansa la semana completa de agosto sí le va a... O sea que los días feriados son 3, que es el día del comercio, Sí. y de ahí 5 y 6. Exactamente. Que Ajá. son sábado y domingo este Y 5 año. y 6 son sábado y domingo. Qué regada. Pero O sea, 3 es solo- jueves entonces. Hacemos puente, 3 y 4. Nosotros
Si quiere desde el 1, compañero. Mire, me acaba de recordar, qué simpático el nombre de este café, me acaba de recordar El vehículo. un prototipo de vehículo. Es que Por por eso se llama ¿verdad? Cherito Café. Mire, qué interesante, ¿verdad? Sí, el Cherito Café, El Cherito. que estuvo ahí también en la vía centroamericana, hoy para los Juegos Deportivos Sí, seguro. centroamericanos y Sí, del me Caribe. pareció verlo. Y ahí también tuvieron ustedes participación. Vamos a hablar Por de todo supuesto que eso. sí. Al regresar de la pausa comercial, dice aquí, mira el 84-83, mira. A Diana Verónica le preocupa el sol porque los bombones se derriten con el sol. Ay. Hacemos pausa. Y yo es que estamos con los cachetes llenos, compañeros. Sí. Y yo tenía hambre, mano. Hoy sí venía filudo. Nos acompaña Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil del Ministerio de Gobernación. Y estábamos ahí especulando sobre cómo van a estar las vacaciones de agosto. Exacto, dos situaciones, bueno, esa situación que ya se viene, o sea, dentro de 15 días, literalmente, Luis Alonso. Estamos en vacaciones. Estamos en vacaciones. A partir del 1, ¿verdad? Ajá, a partir del 1, y ya ustedes para esa fecha ya están preparados. Definitivamente, ya tenemos listo el plan de agosto, el plan vacaciones de agosto, así se llama o así se llamará. Tenemos ya listo, hemos estado organizándolo desde hace un mes aproximadamente. Nosotros procuramos siempre tenerlo con suficiente antelación, partiendo de 3 cosas fundamentales. La primera, que es un plan que integra diferentes instituciones del sistema de protección civil. En ese sentido, es importante tener claro con suficiente antelación cuánto es el recurso humano que integrará el plan, cuáles son los escenarios en los que vamos a tener presencia de 1, 2, 3 o hasta 4 instituciones. Por ejemplo, si en algún momento se activa el campo de la feria, hay que pensar que no solamente necesita seguridad, sino que necesita ambulancias, necesita inspectores de salud, necesita inspectores del cuerpo de bomberos, para verificar que todo, absolutamente todo, esté como debe ser, ¿verdad? Con toda la seguridad del caso para que las personas puedan disfrutar. Hay que pensar también que como es una semana, es una pausa laboral de una semana, muchos, aunque no es propicio en esta época, prefieren irse a la playa, prefieren irse a la montaña, entonces también entra el Ministerio de Turismo y todos los que tienen que ver algo con esta vacación, ¿verdad? Ok, entonces están en los preparativos. Exactamente, tenemos ya el plan ya está debidamente estructurado, estamos esperando lanzarlo, entonces, y por supuesto se va a dar a conocer con cada uno de los detalles que involucra el día de lanzamiento. Aquí hablando de eso, mira, aquí quiere el número 5549. Felicita por el gran trabajo, ahora que existen grupos de reacción para las emergencias que son más efectivos. Quisiera saber cómo se puede hacer para ingresar. ¿Hay que tener algún conocimiento sobre rescate? Pregunta. Bueno, serían los grupos de reacción para emergencias. Efectivamente, inicialmente lo que nosotros buscamos es que el personal que ingresa tenga alguna expertise y algún conocimiento en temas de rescate. Los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil básicamente se han integrado a partir de 3 conocimientos principales. Atención prehospitalaria o primeros auxilios, como comúnmente lo conocemos, ¿verdad? Búsqueda y rescate, que puede ser rescate vertical, rescate vehicular, rescate en montaña, rescate en estructuras colapsadas. Quiero contarles que muchos miembros del equipo táctico de protección civil también son parte del grupo de búsqueda y rescate urbano El Salvador, ¿verdad? Que ha tenido la oportunidad de participar en Turquía. Ese era el USAR. El USAR, sí, el USAR, que es un acrónimo en inglés, pues, que significa Urban Search and Rescue, ¿verdad? Entonces,
Les cuento que ahora mismo también estamos a punto de organizar y presentar nuestra propuesta. Hemos recibido una invitación del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate de la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas para integrar, formar y por supuesto seguir todo el procedimiento que exige un equipo similar al de rescate urbano, pero en rescate en inundaciones. Este se llamaría equipo especializado para búsqueda y rescate en inundaciones, que por supuesto va a tener, digamos, la misma connotación que tienen los USAR a nivel global, porque hay que decir algo, los grupos USAR no solamente no es solamente una iniciativa centroamericana, es una iniciativa global, ¿verdad? Mundial, sí. Exactamente. Claro. Entonces, para que estén en Naciones Unidas buscando el de inundaciones, ¿verdad? Y algo, involucra a todas. Definitivamente, pero contestándole al amigo que hacía la consulta, sí, pues indudablemente sí, se requiere tener cierta expertise y el siguiente paso, si él ya tiene esta expertise, el siguiente paso es que lleve su currículum a Recursos Humanos del Ministerio de Gobernación, para que entre a la bolsa de trabajo y en algún momento cuando haya una convocatoria pues se les llamará para que pase por todo el proceso de selección. Para el caso del Ministerio de Gobernación es un trabajo. Sí, definitivamente, es que todos los miembros de los equipos tácticos, tanto de salvamento acuático, es decir, los guardavidas, como los de los equipos tácticos de emergencia, son empleados, ¿verdad? Empleados de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Gobernación. ¿Cuántos guardavidas hay ahora? Ahora mismo tenemos 204 guardavidas. Bueno, y ahí los vemos siempre activos. Acaban de rescatar a unos jóvenes en la zona de la Costa del Sol, sí. En Ilopango, creo, en el lago de Coatepeque o Ilopango, que habían llegado ¿cómo se llama? De estos niños que se gradúan del colegio. Sí, seguro, sí. Y aprovechando, creo que es importante que la población sepa que como gobierno del presidente Nayib Bukele estamos en 28 playas, son 28 playas, 110 puntos de playa en los que se está dando cobertura y bueno, hacer el llamado siempre que acaten las recomendaciones, que si ven un guardavida que no le falten el respeto como hemos visto en algunos momentos, si él les pita para que abandonen la playa, pues lo está haciendo a partir de la experiencia que él tiene, a partir del conocimiento, que básicamente él está diciendo, si usted se mete a la playa, podría ser arrastrado. Ellos conocen muy bien el comportamiento de las playas, saben cuando hay corrientes de retorno, que al final les cuento son las que producen. Son las que te jalan, ¿verdad? Exactamente, son los que producen la mayor parte de Es que está de vacía, dice la gente. Sí. No, hombre, ahí es cuando más te jalan. Exactamente, eso es lo que sucede. Así es que, así las cosas, ¿verdad? Deberían de poner una multa al que no haga caso o insulte a un Vamos a hacer la sugerencia para que se incluya en alguna ley. Como aquí así nos gusta, ¿verdad? Hasta que nos ponen multa, hacemos caso. Pero en algunas playas ya están utilizando el sistema de banderas también. En todas las que nosotros tenemos presencia, es decir, les cuento que ahorita estamos trabajando a todo vapor. Este es un trabajo que se está haciendo no solamente la Dirección de Protección Civil, sino que como es característica del gobierno del presidente Bukele, lo estamos haciendo de forma coordinada, integrada con el Plan Cero Ocio. La Dirección General de Centros Penales, a través del Plan Cero Ocio, están trabajando en la elaboración de torres de vigilancia o atalayas, como así se conoce, porque nuestro objetivo es tener 110, inicialmente 110 torres de vigilancia, como estas que se ven en el programa de Baywatch y todo eso, ¿verdad? Así es que... Vaya, Tony. Así. Tony siempre ha querido ser Baywatch. Bueno, pues este es el momento, ¿verdad? No, hombre. Y como ahí vive cerca, ahí le queda. En las tardes, las tardes. Aceptamos voluntariado. Entonces, el objetivo es tener torres de vigilancia donde donde instalemos el sistema de bandera. Ahora mismo lo tenemos instalados en playas. Las banderas básicamente obedecen a los colores rojo, negro, ¿verdad? Que tiene que ver con los momentos que son propicios para poder hacer uso de la playa
y cuándo no es propicio hacer uso de la playa, ¿verdad? Claro, y el respeto, como usted decía. Por Nos supuesto. quedan 3 minutos. Luis Alonso, tuvieron participación también en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Definitivamente, fuimos parte de todo el equipo que se integró en la coordinación. Nuestro trabajo estuvo enfocado a partir de la coordinación de inspección de lugares con el cuerpo de bomberos. Tuvimos presencia en los equipos tácticos de emergencia en cada una de las sedes. Creo que El Salvador y cada una de las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho gala de lo que significa establecer coordinación, construir coordinación. Hemos tenido presencia de todas las instituciones. Protección Civil se sumó al trabajo, pero no solamente hemos sido nosotros, Fuerza Armada, Policía, Seguro Social, Ministerio de Salud, el Viceministerio de Transporte, el Cuerpo de Bomberos, por supuesto el apoyo de nuestros socios principales en temas de emergencias y respuesta a emergencias, Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Cruz Verde, el Sistema de Emergencias Médicas, FOSalud, es decir, todo un conglomerado de instituciones organizados en el sistema de protección civil, que al final pues pudieron ver ustedes que ha sido uno de las... ¿Tuvieron alguna emergencia que cubrir? Muchas, tuvimos muchas. ¿Sí? ¿De qué tipo? Bueno, lesiones en los atletas. Cuando hicimos el plan de contingencia para los Juegos Centroamericanos, nosotros planteamos 3 escenarios. Número 1, el escenario que se deriva de las lesiones propias de las competencias, ¿verdad? Que ya sabemos que siempre suceden, siempre hubo una ambulancia, a veces no solo una, sino hasta 2, siempre hubo personal paramédico del sistema de emergencias médicas, siempre hubo personal de atención prehospitalaria, tanto de los equipos tácticos de protección civil como de las instituciones de emergencia. Tuvimos guardavidas en las sedes donde se incluían competencias acuáticas, el Polvorín, el Polideportivo de Merliot, y el lago de Ilopango. El lago de Ilopango. Ahí hubo también. Allá se hizo la competencia de aguas abiertas, le dimos cobertura también a la triatlón que se dio desde la puntilla de la Costa del Sol hasta Zacatecoluca. Hay que recordar que esa es una competencia que incluye básicamente 3 disciplinas, ¿verdad? Atletismo, natación y la bicicleteada. Entonces fue... Por supuesto, tuvimos participación. Ese era el primer escenario. El segundo escenario, le decíamos a los coorganizadores, les decíamos, miren, el hecho de que vayamos a tener juegos no significa que va a parar de llover. Así que hay que pensar en tormentas, lluvias convectivas, caídas de postes, caídas de vallas. ¿Qué pasa si tenemos algún problema de abastecimiento de fluido eléctrico en la vía centroamericana y en todos los lugares donde habían atletas hospedados? Y ya que lo menciono, por supuesto también se tuvo participación de las compañías de energía eléctrica, estuvo la CEL, estuvo ANDA, estuvo todos los que tienen que ver con el mantenimiento de los servicios esenciales en infraestructura. Claro. Entonces ha sido un trabajo muy pero muy importante. Muy bien, aquí también nos escriben a través del Facebook. Hablando de las inundaciones, sí, y el cambio climático, ¿verdad? Francisco Calderón dice el tema del uso de suelo en territorios forestales, las zonas urbanas que están creciendo, pero yo siempre les digo, miren, dejen espacios verdes. Sí, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Y yo creo que eso debe pasar incluso hasta por las normas de construcción, ¿verdad? Cada cuántas casas tendrá que haber una zona verde. Si vamos a tener, si ustedes por ejemplo en otros países, en cualquier complejo habitacional siempre hay un espacio entre la calle y entre la vivienda donde usted puede sembrar un árbol, ¿verdad? Entonces definitivamente la necesidad de construir soluciones habitacionales siempre va a estar ahí, siempre va a ser presente. Se va a incrementar indudablemente en la medida en que la población va creciendo, pero también hay que pensar que en la medida en que nos ocupamos de dejar espacios para zonas verdes, para parques arbóreos, indudablemente pues vamos a ir de la mano con el trabajo que deberíamos estar haciendo en función de no seguir acrecentando los efectos del cambio climático, ¿verdad? Muy bien. Luis Alonso Amaya, director nacional de Protección Civil, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, siempre es por un la gusto visita. platicar con ustedes y tener la oportunidad de poder dirigirme a la audiencia de este programa,
que sin duda es escuchado por mucha gente en este país. Gracias. Muy bien, si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.